A esta sala de Zoom. Estamos muy prontos a comenzar esta actividad. Les damos una muy cordial bienvenida desde la Universidad de Concepción y desde el programa Foro Constituyente UDEC a este nuevo webinar dentro del ciclo Conversaciones Constituyentes en el Campanil, que se ha organizado en conjunto por el programa Foro Constituyente UDEC, Alumni UDEC y la Vicerrectoría de Vinculación con el Medio de nuestra institución. Les saludamos de manera muy especial en este mes de noviembre, que sabemos será un mes de muchas novedades, de muchos momentos importantes para nuestro país, de muchas decisiones que tendremos que tomar y por supuesto también para esta región, siguiendo siempre desde la Universidad de Concepción como lo hemos hecho desde que inicia este proceso constituyente. Y es en ese marco que una de las actividades que ha venido desarrollando Foro Constituyente desde su creación hacia fines del 2020 ha sido una serie de actividades de extensión con la cual queremos vincularnos a la comunidad de la Universidad de Concepción, Ñuble y Biobío, y por supuesto también a todas las regiones y a quienes nos escuchan, nos ven y nos acompañan desde distintas partes de nuestro territorio. Y justamente territorios es el tema eje de esta conversación, que hoy día será dirigida por el profesor Ricardo Utz, integrante de la mesa de Foro Constituyente UDEC y además académico de la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de nuestra universidad. El tema que hoy nos convoca es un tema especialmente relevante, que hace parte de los temas de interés, de los temas que de forma preferente ha trabajado Foro Constituyente UDEC y que ha pretendido promover en diferentes espacios, que tiene que ver o conjuga la lógica de los territorios y todo aquello que podemos conversar desde una mirada que proyecte los cambios que la oportunidad del proceso constituyente nos permite, desde las condiciones de vida, la descentralización, la protección ambiental. Hemos visto diferentes enfoques a lo largo de este ciclo de webinar y hoy sin duda habrán miradas divergentes seguramente, convergentes en algunos otros puntos, y para nosotros es muy importante que nos acompañen en esta actividad, que participen. Para ello podrán hacerlo a través del chat o de la sección de preguntas y consultas. Ya Ricardo les explicará la modalidad. Como directora de Foro y también como anfitriona en esta tarde de esta actividad que nos convoca, quiero además invitarles a participar, a seguir las actividades de Foro Constituyente a través de nuestra página. Hemos realizado ya 3 cabildos constituyentes con una importante participación, de la cual destaco justamente el interés y el compromiso de las personas que se sumaron en estos espacios virtuales. Justamente ayer, hablando de territorios, descentralización, y temas que convergen con aquellas inquietudes que hoy día nos tienen o tienen al proceso constituyente claramente en un proceso o en un momento importante de lo que puede ser la redacción o el inicio de la redacción de una nueva constitución. También se realizará un nuevo cabildo el 30 de noviembre sobre temas de recursos y medio ambiente. Pueden conocer la información a través de nuestra página. Y por supuesto, como ha sido siempre, Foro es un espacio que está abierto a recibir ideas, consultas, preguntas, observaciones, comentarios. Queremos que sea la plataforma que permita también llevar no solo el conocimiento situado que se realiza en la Universidad de Concepción desde Ñuble y Biobío, sino también un espacio para que quienes son parte de la comunidad puedan canalizar sus ideas, sus aspiraciones. Así es que, dando esta cordial y fraternal bienvenida, dejo entonces con ustedes a el profesor Ricardo Utz, quien hará entonces la moderación y la presentación, y a quien por supuesto también agradezco desde ya esta coordinación, además de agradecer al profesor Koch, que ha cooperado también para llevar adelante esta actividad. Muy buenas tardes. Muchas gracias, Jimena. Estamos dando, por lo tanto, inicio ya al cuerpo propiamente tal de este conversatorio. Repito el nombre: Territorios Urbano-Rurales, Desafíos en Calidad de Vida y Protección Ambiental. Para introducir un poco el tema, me voy a basar en algo de lo que somos y voy a ir a la parte cuantitativa. Fíjense que de acuerdo al censo de 2017, un 88% de la población de Chile habita en áreas urbanas, habita en ciudades, y vamos raudos hacia el 90%. Por lo consiguiente, solamente el 12% de la población chilena vive en el campo. Sin embargo, la relación campo-ciudad resulta vital para la calidad de vida de las personas.
claro, existe un flujo constante de recursos entre las áreas urbanas y las áreas rurales. Gente que trabaja en uno y en otro sector, con relaciones de servicio, de vivienda, de alimento, de esparcimiento y un largo etcétera. Lo rural y lo urbano no son mundos inconexos como a veces pareciera ser. Incluso a pesar de que existen dos ministerios, el Ministerio de la Vivienda preocupado de la ciudad y el Ministerio de Agricultura preocupado de todo lo del campo. Y estos dos ministerios, si bien es cierto, conversan, pero pareciera que debiera haber una mayor integración porque no son, insisto, mundos inconexos. Las ciudades, en donde estamos cerca del 90%, viven o se alimentan principalmente de lo que el campo produce. Pareciera que lo saludable lo ofrece el campo, pero el problema no es solo de disponer, sino de acceder a una alimentación saludable, uno de los temas que podríamos estar tocando en este conversatorio. También existen otras dimensiones en esta relación campo-ciudad, como el rol de la fauna en la calidad de vida de las personas e incluso la institucionalidad asociada a su protección. Esto lo hemos estado hablando con el profesor José Cox, que también lo saludamos, está acá con nosotros, de la Facultad de Ciencias Veterinarias, con quien ideamos este conversatorio planteándonos algunas interrogantes. Por ejemplo, ¿cómo alcanzar un sistema agroalimentario sostenible que garantice la calidad de los recursos y sobre todo su permanencia en el tiempo? ¿Qué rol juegan las aves urbanas en la calidad de vida de las personas? ¿O qué respuesta tiene la institucionalidad chilena en relación al campo-ciudad? Y sobre todo, ¿cómo puede todo esto influir en una discusión de la Constitución, que aunque parece lejana, algo tendrá que vincularse, dado que todo lo que he mencionado anteriormente redunda con claridad en la calidad de vida de las personas? Para conversar de estos temas nos acompañan tres insignes veterinarios que desde ya les damos las gracias por compartir estos minutos con nosotros y que con el mayor agrado paso a presentar. Nos acompañan Jimena Kovacevic Pérez. Ella es médico veterinario, magíster en medio ambiente de la Universidad de Melbourne, Australia. Ella es ex consultora del PNUD y consultora FAO en Chile, encargada precisamente del desarrollo rural. También está Paula Aravena Bustos. Ella también es médico veterinaria, doctor en ciencias de la Universidad de Concepción, académica y directora del Centro de Rescate y Rehabilitación de Fauna Silvestre de la Facultad de Ciencias Veterinarias de nuestra universidad. Y por último, el profesor Sebastián Muñoz Leal, médico veterinario, doctor en ciencias por la Universidad de Sao Paulo, Brasil. Él también es académico de nuestra universidad en el área de la zoología y la ornitología y responsable del laboratorio de parásitos en fauna silvestre y alumni Universidad de Concepción. Ellos nos acompañarán en esta ocasión. Para cómo nos vamos a organizar, o cómo vamos a disponer este conversatorio, lo vamos a hacer de la siguiente manera. Cada panelista va a disponer de 5 minutos para hacer una presentación de su tema en particular. Y luego, en una segunda ronda y en el mismo orden, incluso cada panelista va a poder profundizar su idea tomando e integrando las visiones que se han escuchado de los que lo han precedido en la palabra. De tal manera de que podamos generar una especie de conversación que sea interactivo, por lo tanto están muy bienvenidas las interrupciones, las preguntas, etc. Habrá minutos para réplicas, esto ya está pareciendo debate presidencial, y por lo tanto podemos, ¿no es cierto?, llevar adelante un tema profundo, a lo mejor tal vez un poco olvidado, porque la discusión en este minuto pareciera que apunta en otra dirección. Sin embargo, esto es gravitante, puesto que se vincula con la calidad de vida de todos nosotros, de las personas. Adicionalmente, este panel se puede complementar con las consultas que el propio público puede hacer a través del chat que está en la plataforma Zoom. Para iniciar este coloquio, esta conversación, dejo con ustedes
a la doctora Jimena Kovacevic con sus 5 minutos, y el tema es el desafío de avanzar hacia sistemas agroalimentarios más sostenibles e inclusivos. Doctora Jimena. Muchas gracias, Ricardo. Bueno, antes que nada agradecer a la Universidad de Concepción en nombre de la FAO por invitarnos a participar de este conversatorio que trata sobre un tema tan relevante para el momento en que estamos viviendo. También quiero saludar, bueno, a Jimena, a Ricardo, a los panelistas, mis colegas, y a todos y a todas las que nos están escuchando hoy día. Y en esta primera intervención yo quiero comenzar comentando sobre cómo se vinculan los distintos eslabones del sistema agroalimentario para que así podamos entender los principales desafíos a los que nos enfrentamos hoy día. Y el sistema agroalimentario lo entendemos como todos los elementos, todos los actores, todas las actividades que están relacionadas con la producción, con la distribución, con la elaboración y con el consumo de alimentos. Es decir, básicamente todo lo que involucra el cómo producimos y consumimos nuestros alimentos. Primero quiero contarles un poco sobre el panorama mundial. Sabemos que ya antes de la pandemia por coronavirus casi 700 millones de personas sufrían de hambre en el mundo y otras millones de personas más tenían deficiencias nutricionales. Con la pandemia se generó que esta situación empeorara aún más y el año pasado, el año 2020, llegamos a más de 800 millones de personas pasando hambre en el mundo. En Chile la situación lamentablemente tampoco es muy alegre. De hecho, entre el 2018 y el 2020 casi 800.000 personas en nuestro país se fueron a la cama pasando hambre. Además, contradictoriamente, mientras miles de personas pasan hambre, otras miles sufren de sobrepeso u obesidad por tener una alimentación de mala calidad. Chile lidera en los índices de obesidad. De hecho, 3 de cada 4 mayores de 15 años en Chile tienen sobrepeso o obesidad y la mitad de los escolares tienen exceso de peso. Esto se relaciona, como decía Ricardo, con el precio de los alimentos saludables, es decir, con el acceso económico a este tipo de dieta, ya que en Chile la canasta saludable es un 36% más cara que una básica. Y esto obviamente limita el acceso de la población que tiene menores recursos a alimentos saludables, como por ejemplo las frutas y las verduras, lo que los condena a tener dietas más baratas, menos saludables, que son altas en azúcares, altas en grasas saturadas, y lo que también finalmente los condena a más enfermedades y a tener vidas menos plenas. Y aquí quiero aprovechar, y dado el contexto del conversatorio, la instancia a mencionar la importancia de reconocer el derecho a la alimentación adecuada como un derecho humano. Este es el derecho a estar libre de hambre, pero también es el derecho a tener acceso físico y económico a los alimentos que nos permitan desarrollarnos de forma plena. En Latinoamérica ya hay 15 países que reconocen explícitamente este derecho en su constitución. En Chile este derecho se reconoce solo de manera implícita, pero la oportunidad que tenemos hoy día de esta nueva constitución es una tremenda oportunidad para poder incluirlo de manera explícita. Por otra parte, en la región de América Latina y el Caribe, 1 de cada 2 habitantes rurales viven en la pobreza. De hecho, en Chile, a pesar de que se ha hecho un muy buen trabajo en cuanto a erradicación de la pobreza extrema en los últimos años, la brecha entre los territorios rurales y los urbanos sigue siendo inaceptablemente alta, siendo la pobreza multidimensional el doble en los territorios rurales que en los urbanos. Y además en los territorios urbanos tenemos otras brechas, que es por ejemplo acceso a infraestructura, a conectividad, hoy en día internet, que también es algo básico, incluso el acceso a agua potable es mucho más limitado. Y aquí quiero resaltar la agricultura familiar campesina, que cumple un rol clave en la alimentación saludable en nuestro país, sobre todo por la producción de hortalizas que se consumen a nivel del mercado nacional. Pero sin embargo, a pesar de su importancia, es un sector súper vulnerable, donde más o menos un 60% pertenece al 40% más pobre del país. Es decir, una gran parte de nuestra agricultura familiar, que por lo demás corresponde a un 93% de los agricultores, y perdón que diga tantas cifras, pero creo que es importante tener estos números en la cabeza, vive en condición de pobreza. En términos ambientales, el último informe del IPCC nos indica que casi un cuarto de las emisiones de gases de efecto invernadero de origen antropogénico vienen del sector agrícola, forestal, pecuario y del cambio del uso del suelo. Y mientras millones de personas pasan hambre, casi un tercio de los alimentos se pierde o se desperdicia, lo que es totalmente inaceptable. Por todo esto es evidente, y con la pandemia aún más, que nuestros sistemas agroalimentarios están rotos, están quebrados, y que estamos frente a una necesidad urgente de transformarlos de manera radical. Tenemos que transformar la forma en que producimos y consumimos nuestros alimentos. Además, sumado a todo esto, tenemos grandes desafíos a nivel global para nuestro sistema agroalimentario, una población creciente que para el 2050 va a superar los 9.000 millones de personas, lo cual obviamente significa también una mayor demanda de alimentos.
De hecho, se estima que para el año 2050 debemos aumentar en un 50% la producción agrícola y en un 70% la producción de proteína animal. Todo esto, además, en un contexto de envejecimiento de la población rural, de cambio climático y de urbanización, lo que obviamente también genera una competencia por el suelo y una reducción de tierra fértil productiva. Para ya ir cerrando esta primera intervención y no pasarme de mis 5 minutos, quiero destacar entonces que lo rural y lo urbano están cada vez más conectados y que todas las soluciones a los desafíos grandes que tenemos en las sociedades urbanas contemporáneas, como el ambiental, el climático y el alimentario, están en el mundo rural. Pasan por el mundo rural. Es decir, hay una conexión totalmente, hay una vinculación muy fuerte. Desde la FAO entendemos que la alimentación, la agricultura, los medios de vida, el bienestar de las personas y la conservación de los recursos naturales no se pueden abordar de manera aislada, y por eso promovemos que el trabajo de un desarrollo sostenible a través de 4 mejoras, que son una mejor producción, una mejor nutrición, un mejor medio ambiente y una vida mejor. Y luego en mi segunda intervención voy a profundizar un poco en estos temas. Gracias, Ricardo. Muchas gracias, Jimena. Antes de darle la palabra a Paula, no puedo dejar de mencionar que el área mía es precisamente la planificación urbana, pero esa planificación urbana no es solo de grandes ciudades, sino también de pequeños poblados rurales. Y fíjate, Jimena, que el fenómeno, que toda la gente se quiere ir de los pueblos chicos. Entonces como que el campo está quedando vacío, agregándole problemas de agua, que tiene que ver, digamos, con el tema productivo, y el problema de la accesibilidad, con caminos malos, con sectores a veces muy difíciles de llegar. Entonces, hay todo un tema que es muy interesante de tratar. Pero eso lo vamos a dejar para después, y a continuación dejo con ustedes a la doctora Paula Aravena Bustos, con el tema el Centro de Rescate y Rehabilitación de Fauna Silvestre, su impacto sobre la promoción de la biodiversidad regional. Doctora Aravena. Muchas gracias por la invitación y muchas gracias por el interés en el tema también. Espero que estén viendo la presentación. Así es. Muchas gracias. Respecto a este tema, como directora del Centro de Rehabilitación, nosotros, y en apoyo a la universidad y a la necesidad de tratar a aquellas especies silvestres que se ven mermadas por causa antrópica, una de las cosas muy importantes a destacar respecto a las especies que recibe el centro cada año es que a medida que avanza culturalmente el desarrollo, y así me le decía a Jimena, que hay menos personas viviendo en el área rural, pero a medida que va ampliándose el conocimiento respecto de la fauna, nosotros recibimos tanto del área rural como urbana aquellas especies a conservar. Es decir, que la población rural también tiene un interés en hacer conservación de las especies que lo rodean, pero ojo que también hay un fuerte impacto antrópico desde la ruralidad hacia las especies silvestres y también desde la zona urbana. Así que cada año recibimos más o menos el mismo porcentaje de individuos provenientes tanto del área rural como del área urbana. Y en este sentido, la mayor cantidad de especies que llegan a nuestro centro de rehabilitación, en los últimos 3 años hemos recibido más de 1.200 individuos, y de ellos gran fuerte cantidad de especies se da en las aves, donde las rapaces han sido siempre las más afectadas por ataque de perros, por disparo, que ha sido muy común, y por choque, por cableado eléctrico o alguna otra infraestructura de tipo urbano. También los citácidos, que son choroy y cachaña, que han sido deliberadamente intoxicadas o dañadas por armas de fuego, especies dulceacuícolas, principalmente los cisnes, y algunas especies marinas de las localidades cercanas a la costa. Un grupo grande de otras aves de distintos índoles, mamíferos y reptiles y anfibios, que también nos llegan al centro de rehabilitación. Dentro de los mamíferos, el más abundante en los centros de rehabilitación es el monito del monte, producto de la tala de bosque nativo y también incluso de bosque de árboles de plantación, donde esta especie, que es un marsupial muy, muy antiguo en el planeta, una especie icónica que prácticamente existe solo en nuestro país, es muy poco lo que existe en Argentina, y siendo un símbolo de la ecología nacional, un símbolo de nuestro pasado como especie en Latinoamérica,
es una de las especies más mermadas, que ellos tienen un ciclo de hibernación invernal, y por ello cuando talan los bosques, cuando cortan su ecosistema, ellos caen al suelo y todavía están durmiendo, los atrapan los gatos, los atrapan los perros, o la propia gente quiere quedárselos como mascota, y eso es un problema cultural, donde ninguna especie silvestre se puede mantener como mascota, no está permitido, hay una ley que las protege, no obstante sí hay muchísimo decomiso de estas especies, y muchas otras también que son consideradas como no amigables con el ecosistema campesino y que generalmente reciben caza o son víctimas de disparos. Y ahí hay algo que hay mucho que tela que cortar, hay mucha información que falta en nuestro campesino, en sus hijos, en su familia, de cómo estas especies, a pesar de que son depredadores, son grandes contribuyentes a mantener el equilibrio del ecosistema. Y cuando el ecosistema está equilibrado, el microclima local, incluso la cantidad de agua que puede haber en una comunidad, va a depender de que este ecosistema esté en equilibrio. Y todas estas especies son partícipes de eso. Dentro del ave rapaces, lechuza. Fíjense que la lechuza es el ave más afectada por el impacto antrópico en Ñuble. No obstante, la lechuza es la que más nos aporta al control del anta, siendo una especie que puede llegar a consumir 1.500 ratones de cola larga por temporada. Siendo una especie que nos beneficia mucho, sin embargo, es una de las más impactadas. También el chuncho, el tucúquere, también como el que se llevan el grueso de las especies que nos llegan al centro de rehabilitación, son justamente quienes más nos apoyan en el control de las enfermedades zoonóticas como el anta. Dentro de otras aves hay aquí un sinnúmero de aves granívoras, por ejemplo, que son envenenadas o bien son atacadas por perro y por gato, perros que están sueltos en el campo, o también perros que son abandonados por la gente en las zonas rurales. Lo mismo gatos que no tienen una vida en el hogar, sino que su vida la hacen principalmente al exterior y que están cazando mucha avifauna que nos llega por este daño. A veces, y es muy común, que en aves pequeñas, que son súper importantes para mantener el equilibrio, porque ellas son quienes diseminan las semillas de la flora nativa y llegan afectadas por causa de los gatos, con fracturas que son irreparables. Aves que son muy sociales, que viven en bandada, que una fractura de ala, aunque nosotros la reparemos, el ave siga viviendo, esa ave sin un ala no tiene una buena calidad de vida y está destinada al sufrimiento, porque es una ave que vive en sociedad y que necesita volar, necesita migrar. Así que aquí también hay un problema educacional grave y de falta de conciencia, falta de hacernos responsables de las mascotas y su impacto sobre la fauna. En cuanto a aves acuáticas, desgraciadamente tenemos gran cantidad de cisnes de cuello negro y patos que han sido muy afectados por postonazos y perdigones sobre ellos, aves que no son de ningún perjuicio para el ser humano, absolutamente ninguno, no se ha probado nunca nada en contra de ellas, y sin embargo se les mata de manera activa o se les dispara. La caza en muchas especies tiene una cuota, por ejemplo los patos tienen una cuota anual permitida, pero en general esto se exacerba, se caza más de lo que se debe, se caza en lugares donde no se debe cazar, y por ejemplo los cisnes que están totalmente protegidos, si no llegan con impactos de bala. Por ejemplo, aquí tenemos un caso de un cisne con más de 6 impactos de bala, un cisne que no tiene posibilidad de sobrevivir porque hay balas que impactan en su médula espinal y ni siquiera son operables. Son casos frustrantes como médico veterinario y también como docente, que poco se transmite esta información que es muy importante y que poco se presiona para que las personas se hagan responsables de esto. El zorro tiene una misión fundamental. Y hay varios ejemplos en el mundo de cuando se eliminan los depredadores de un ecosistema, cómo el ecosistema completo comienza a sucumbir ante la crecida excesiva o el sobreconsumo por parte del ganado, por parte de los ciervos, por parte de los roedores, que crecen en gran número si nosotros sacamos al depredador. Si nosotros sacamos al depredador, se desequilibra el sistema. Por un lado, no sobreviven todos los pudú, incluso los que están enfermos, no son sacados de las poblaciones por el depredador, o bien el pudú se queda en terrenos más acotados y no se disemina, no se distribuye, no huye
hacia nuevos sectores que colonizar, y con ello no se están moviendo entonces las semillas de las especies nativas. Si no muevo la semilla de los árboles nativos, ¿qué espero yo de que los mismos bosques puedan controlar el efecto agresor del cambio climático global si yo no estoy permitiendo que estas especies hagan su trabajo? O sea, yo entiendo que hay un conflicto con algunos depredadores en la granja que afecta a las gallinas, que es un sinnúmero de cosas. Sin embargo, hay métodos que hay que trabajar, hay que culturizar a las personas, que se puede trabajar para proteger los gallineros y afectar lo menos posible a aquella fauna que nos genera un beneficio. Y para ello tenemos especies que llevan incluso tanto tratamiento como un promedio de 300 días que necesitan ser mantenidas en los centros de rehabilitación, y tenemos un montón de especies que en promedio llevan más de 10 días en los centros de rehabilitación, lo que tiene un costo alto, donde tenemos una especie que tiene el riesgo de ser improntada, es decir, que ellos se acostumbren a la presencia humana, y hay que hacer un enorme trabajo ahí para que ellas puedan devolverse a la vida natural sin que se vea mermada su calidad de vida, ni la del ecosistema donde lo vamos a volver a integrar. Y hay costo económico que se podría estar destinando a educación, que se podría estar destinando a otras cosas, y que los centros de rehabilitación tratan de conseguir los fondos como pueden para poder subsistir. Y esto perfectamente nosotros podríamos estar dedicando a hacer educación ambiental en vez de estar gastando la cantidad de días que una especie tiene que gastarse en los centros de rehabilitación para poder posibilitarse su sobrevida. Eso es lo que quería comentarles. ¿Está sin audio, Ricardo? Ahí sí. Muchas gracias, doctora Aravena. Sin duda, ahí hay un tema que se tocó, que tiene que ver con la protección, digamos, de nuestra fauna. Y dejo lanzada la pregunta para después, Paula. ¿En qué medida estas condiciones de vida que nos muestran estos animales o estas aves llenas de disparos, cómo va afectando en términos generales la calidad de vida de las propias personas? Sin duda, que quisiéramos desde el punto de vista, nos surge naturalmente querer proteger los animales, pero mi pregunta es, ya que estamos en el tema territorio y calidad de vida, ¿cómo nos estaría afectando a nosotros? Pero bueno, eso lo dejamos para después. Pasamos a la presentación del doctor Sebastián Muñoz con el tema la biodiversidad animal en la calidad de vida urbana, las aves urbanas y cómo proteger su biodiversidad de manera cotidiana. Profesor Muñoz, tiene la palabra. Voy a compartir la pantalla. Muy bien. Creo que no puedo compartirla. De repente como que se compartió un poco hace unos instantes. Ahora sí, ahora sí. Ahí sí. Ahí está, bien, profesor. Bien, gracias Ricardo y gracias por la invitación también. Creo que es una buena oportunidad como para compartir nuestros puntos de vista frente a estos temas que son importantes. Bueno, Paula ya comentó algo sobre biodiversidad y yo voy ahora un poco más en específico a qué es lo que se trata la conservación de aves y cómo podemos nosotros fomentar su conservación de manera cotidiana en ciudades. Esto es una presentación bien general, más que nada para introducir el tema. Y bueno, ya se comentó, todas las especies en el planeta tienen un rol fundamental, las aves no son una excepción, y permiten el funcionamiento de los ecosistemas, sobre todo con la mantención de las cadenas tróficas y de cómo se mueve, digamos, la energía y mantener un equilibrio. Las aves tienen varios roles que son importantes. Uno de estos roles es, por ejemplo, la polinización, ¿sí? Hay muchas flores que dependen de aves para ser polinizadas, aparte de insectos, existen aves especializadas en esto.
Un clásico ejemplo son los picaflores, por ejemplo. Tenemos también aves que consumen semillas y luego también dispersan estas semillas. Aquí hay varias especies involucradas en esto. Hay aves que habitan en ciudades que también comen semillas y que van a servir para dispersar. Es una forma de reproducción que adoptan también muchas plantas. Las aves también, hay algunas que son especializadas ¿sí? en eliminar cadáveres. Tenemos a aves carroñeras, por ejemplo, los buitres, o en Chile como se conocen los jotes, los cóndores también, son aves que eliminan cadáveres. Un rol importante de las aves también es que son controladores de insectos y que muchas veces son considerados como plagas. De hecho, pongo este ejemplo aquí de una publicación donde se hace una revisión a nivel global y el título lo dice todo. Habla que las aves que son insectívoras se estima que consumen entre a 400 y 500 millones de toneladas de insectos por año. Y esto es algo considerable y que tenemos que tener en cuenta a la hora de conservar estos vertebrados y ver que esto también sería un servicio ecosistémico, por ejemplo, que las aves nos pueden entregar. Ahora, ¿qué es lo que sucede? Bueno, los ecosistemas en el planeta están en decadencia y los vertebrados e invertebrados se ven afectados. Ahora, en cuanto a vertebrados, ¿qué es lo que sucede con aves? Están en un cuarto lugar en cuanto a especies que están amenazadas. De 11.158 especies de aves que existen, hay 1.481 que están con problemas de conservación. Fíjense que no solamente las aves están con problemas de conservación, fíjense que los insectos están antes que las aves, y luego los anfibios, y los primeros son los peces. ¿Sí? Existe una pesca que ha sido descontrolada, y esto quizás no se discute mucho, pero es real, es algo que está sucediendo. Pero, ¿qué es lo que sucede entonces entre aves y ciudades? La urbanización contribuye lamentablemente a la pérdida del hábitat, ¿sí? Y esto es a nivel global, esto no es ninguna novedad. Las ciudades muy pocas veces fueron, y Ricardo, tú por favor corrígeme, fueron pensadas para mantener, por ejemplo, diversidad, ¿sí? de especies de vertebrados. Ahora, ¿qué es lo que sucede? Se reemplaza la vegetación nativa que sustenta a poblaciones de aves. ¿Por qué? Porque atraen el alimento de las aves, ya sea aves insectívoras, aves que se alimentan de frutos, ¿sí? Aves que se alimentan de hojas, hay otras aves que consumen otras aves que habitan estas capas de vegetación. Por lo tanto, si reemplazamos esto, vamos a eliminar el hábitat de estas especies. Pero, ¿qué es lo que sucede? De a poco han habido algunas soluciones y son soluciones que son aplicables también al territorio chileno. Un ejemplo son los cinturones verdes que se localizan alrededor de las ciudades y que forman parte de una política de organización del suelo, ¿sí? A la hora de planificar cómo se utilizan los espacios para que las ciudades vayan creciendo. Por ejemplo, esto es un ejemplo en Estados Unidos, en Texas, esto es Austin. Vean ustedes que la ciudad tiene un centro y luego alrededor existe este cinturón verde en donde no se ha tocado la flora nativa. Hay algunas partes donde ven ustedes que aquí hay, por ejemplo, áreas verdes de pasto, por ejemplo, pero los árboles en general constituyen la vegetación nativa y por lo tanto mantienen especies de aves nativas. En Chile yo desconozco, pero lo poco que conozco las ciudades del país, no considero que exista una planificación de esta envergadura. Sin embargo, ¿qué es lo que tenemos nosotros? Bueno, existen parques, existen plazas. Y existen avenidas que están arborizadas y que podrían constituir un hábitat para aves nativas.
Ahora, existen aves exóticas también, esto no lo voy a tocar, pero si hay preguntas podemos profundizar sobre cómo aves exóticas podrían también competir con aves nativas dentro de estos nichos urbanos. Pero ya es sabido que existe una relación proporcional en cuanto a las especies de vegetación, la diversidad de vegetación que existe y la diversidad de aves. Es decir, cuanto más diversidad de plantas tengamos en algún lugar, esto va de la mano con la diversidad de aves. Y esto es un estudio publicado en el año 95, en donde se vieron diferentes casos en plazas en Santiago. Esto fue realizado por Cristian Stáez, que es académico de la Universidad de Chile. Y en estas plazas, entonces, ¿cómo podemos fomentar que existan aves o especies nativas de aves? Bueno, voy a dar solamente 3 ejemplos para no extenderme más. Bueno, colocando plantas, por ejemplo, que tengan una floración que sea atractiva para aves que polinizan. Tenemos picaflores que van a llegar cuando nosotros les ofrezcamos este tipo de flora, como son, por ejemplo, los agutilum, Corina agutilum, o los chilcos, ¿sí? Fucsia magellanica, que son flores que entregan néctar suficiente para sostener poblaciones de picaflores que llegan a las ciudades y son aves migratorias en algunas ciudades de Chile, ¿sí? Otra forma que podríamos nosotros fomentar la ocurrencia de aves nativas es presentándole lugares para que éstas puedan reproducirse, en este caso, a formar nidos. Vean ustedes que la implementación de casas anideras puede ser una solución para que aves que utilizan oquedades puedan utilizar estas casas y reproducirse. Algunos ejemplos son, por ejemplo, el chercán, los tijerales. Y por último, mencionar también que las rapaces nocturnas, como bien decía Paula, son un componente importante y que nos va a entregar este servicio ecosistémico de control de roedores. Y sabemos que en algunos lugares la dieta de las lechuzas se compone en gran parte del ratón colilarga, que es uno de los reservorios de anta. Por lo tanto, al fomentar que ocurran estas aves en las ciudades, tenemos, por ejemplo, en el caso de la lechuza, un controlador de plagas en forma natural. Y por último, solamente dejar esto como una advertencia y como algo que debería ser de alguna u otra forma regulado, es la tenencia responsable de mascotas, principalmente si nosotros tomamos en cuenta que los gatos domésticos son las especies domésticas que más impacto tienen sobre las aves en términos de caza, ¿sí? Bueno, con esto termino y para que sigamos en la discusión grupal. Gracias, Ricardo. Muchas gracias, Sebastián. Bueno, sin duda el tema de las áreas verdes en las ciudades es un tema que lamentablemente no se aborda de la forma como tú lo mencionas, porque en realidad las áreas verdes se incluyen en los planes reguladores, que es la planificación de ciudades, básicamente según su cuantía, cuántos metros cuadrados por persona de área verde hay. Y ojalá quede cerca. Últimamente se ha estado diciendo que ojalá no quede a más de 15 minutos un área verde de cada familia, digamos, ¿ya? Porque nadie va a tomar un bus o ir en auto a un área verde muy lejana. Pero la verdad, Sebastián, es que no se avanza más allá que eso, digamos, ni menos verificar qué tipo de aves o de fauna pueda tener estas áreas verdes. Los pajaritos son como un elemento más bien decorativo en el panorama urbano y compite con los cables de la luz, pero no pasa más allá de eso. Por lo tanto, es un aspecto bastante interesante el que tú planteas en realidad, y que vamos a abordarlo después de la profundización que va a hacer la doctora Jimena Kovacevic respecto a su tema inicial. Y vamos a tratar de ir amarrando estos temas, estas 3 visiones, ¿no es cierto?, este panorama general que hemos tenido respecto al tema que nos convoca. Así que, profundización, profesor o doctora Jimena Kovacevic. Muchas gracias, Ricardo. Sí, bueno, ahora voy a profundizar un poco más en los desafíos que hablé al principio, para también poder analizar las oportunidades, porque no todo es tan negro, como decía Jaime, hay muchas alternativas para poder avanzar hacia un futuro mejor. Así que solo quería profundizar un poco en los temas de desigualdades territoriales y desarrollo rural.
La desigualdad en Chile, como decía al principio, tiene una fuerte dimensión territorial. Hay una importante diferencia entre los niveles de vida entre las regiones y también entre los territorios. Y además en las regiones con ruralidades más altas, los indicadores de pobreza son más altos. Hay que considerar también que en las zonas rurales hay otros fenómenos que se acentúan, los de exclusión social, por ejemplo, de los pueblos indígenas y también el envejecimiento de la población, como decía al principio. Existen también las brechas de género que también se agudizan. Las mujeres rurales tienen más dificultades para acceder, por ejemplo, a la tierra y también, por ejemplo, a créditos. Además, incluso con la pandemia se ha visto que las mujeres rurales se vieron desproporcionadamente afectadas en cuanto a tareas de cuidado y trabajo doméstico no remunerado. Entonces, todos estos elementos que yo he mencionado demuestran que lamentablemente, como decía Ricardo también, la calidad de vida de la población y las oportunidades que las personas van a tener dependen del lugar en el que viven. Por otra parte, uno siempre asocia lo rural con la agricultura, pero esta no es la única actividad del mundo rural. De hecho, cada vez se hacen más relevantes otras actividades económicas, como por ejemplo el turismo, la generación de energías limpias y, como decía también Paula, un gran interés por actividades asociadas a la conservación y el medio ambiente. Además, existen las interacciones entre el mundo y el mundo urbano y el mundo rural, que cada vez se hacen más fuertes estas interacciones. Tenemos que dejar de entender el territorio como una dicotomía entre lo rural y lo urbano y entender que hoy el territorio es un continuo. Por ejemplo, se han diversificado los mercados laborales, ha aumentado el empleo rural no agrícola, las personas van del campo a trabajar a la ciudad, como decía Ricardo también al principio, van a vender sus productos. Hay que entender que hay una continuidad, un dinamismo y un intercambio. Las zonas periurbanas también van cobrando mayor relevancia. Por eso es súper importante que reorientemos el enfoque del desarrollo rural más allá del fomento productivo agrícola y solamente sectorial, sino que lo veamos desde una mirada mucho más integral de territorio. Te hago una pregunta ahí, perdón que te interrumpa, Jimena, pero mira, sí. no puedo dejar de hacer un parangón. En la construcción, que es donde yo me muevo, digamos, tú ves al maestro igual como hace decenios de años hacia atrás, con su martillo, su serrucho, igual que siempre, en circunstancias que en otros países más desarrollados están altamente tecnificados, con maquinaria, pero que aquí no hay. Pero ¿cómo es en el campo? ¿Está su manejo, digamos, de instrumentos son los mismos de siempre? ¿O ha incluido la tecnificación en alguna medida? Porque, como yo decía, como la gente se está yendo del campo, no sé si las máquinas tendrán que hacer la pega, digamos. Yo creo que, como para responder en breve tu pregunta, es que Chile tiene una agricultura dual. O sea, por un lado tú tienes a los grandes exportadores, los grandes productores y exportadores de fruta, y por otro lado tienes a la pequeña agricultura, a la agricultura familiar campesina, que es mucho menos tecnificada, como tú dices. La agricultura de gran escala generalmente tiene mayor acceso a recursos, por lo tanto a tecnificación, pero yo creo que no necesariamente la agricultura familiar o la pequeña agricultura, de hecho creo que lo voy a mencionar más adelante, también es una de las oportunidades, pero solamente eso. O sea, existen obviamente dos agriculturas, una mucho más tecnificada que la otra, pero la otra tiene otras, la agricultura familiar tiene otras alternativas, otras oportunidades que son igualmente interesantes. De todas maneras, obviamente hay que fomentar el acceso a tecnología, a innovación y a investigación a través de los servicios de extensión para la pequeña agricultura. Lo voy a mencionar de todas maneras más adelante. Pero bueno, como estaba mencionando sobre la agricultura, si bien la agricultura no es la única actividad en los territorios rurales, obviamente es una actividad económica que sigue siendo muy importante para los territorios rurales, por su aporte al PIB, por su aporte al empleo, pero como decíamos también es una actividad que genera grandes impactos ambientales. Por un lado tenemos las emisiones de gases de efecto invernadero, que ya lo mencionaba al principio, pero también el consumo de agua. En la agricultura consume el 70% del agua dulce, y en un país donde la sequía ya llegó para quedarse, lamentablemente, este es un tema que tenemos que atacar urgentemente y es muy relevante. El uso de pesticidas y fertilizantes, esto vinculado a lo que comentaba Sebastián, no solamente contamina el agua y el suelo, pero afecta también a los insectos, que son
uno de los principales polinizadores del mundo. De hecho, un dato es que el 75% de los cultivos alimentarios dependen de la polinización animal. O sea, sin polinizadores básicamente no tenemos diversidad de alimentos. La destrucción del hábitat y la sobreexplotación para la expansión de la agricultura son la principal causa de biodiversidad, la cual es fundamental para tener ecosistemas que sean sanos y productivos. Además, tenemos que pensar, aquí yo voy a ir por otro lado, en la agrobiodiversidad. Tenemos que pensar que en la actualidad solamente 3 cultivos básicos son los que proporcionan el 60% de la energía de origen vegetal en las dietas mundiales. Estos son el maíz, el trigo y el arroz. Y esto obviamente genera dietas súper limitadas en cuanto a nutrientes como vitaminas y minerales. Y además este número limitado de especies también generan una mayor vulnerabilidad al cambio climático. Por eso que la dieta saludable considera una variedad de alimentos frescos. Muchos de estos alimentos variados pueden venir de la recuperación de alimentos tradicionales en Chile. Y ahí también viene el rol de la agricultura familiar de las comunidades indígenas, porque ellos mantienen prácticas ancestrales que son súper relevantes para el futuro de los sistemas agroalimentarios. Hay muchas variedades de chícharos, de porotos, de quinoa, las papas chilotas y miles de otras que pueden cumplir un rol súper importante en la alimentación saludable y diversa. Además, importante tener en consideración que hay una serie de platos tradicionales que también son muy nutritivos, son más accesibles y que también se han perdido y que cumplen un rol muy importante en nuestra alimentación. Los porotos con rienda, los porotos granados, el charquicán, el caldillo de congrio, bueno. Hay una serie de platillos que también es muy importante que se promueva su consumo y su consumo en realidad. Por todo lo anterior, es que vemos que la agricultura está en el corazón de la mitigación y la adaptación al cambio climático. Obviamente es parte muy importante del problema, pero también es una parte importante de la solución. Y aquí, hablando ya de la parte positiva, oportunidades, propuestas, una de las propuestas, de las oportunidades que vemos es promover la gestión sostenible de los recursos naturales y las prácticas agrícolas sostenibles. Tenemos que repensar cómo mejorar la productividad y el rendimiento de la agricultura, pero no de la misma manera que lo venimos haciendo. Aquí tenemos que avanzar hacia una agricultura no ya solamente sustentable, sino que sea regenerativa. Y tenemos que avanzar en entender y en utilizar también la funcionalidad de la biodiversidad en los ecosistemas, mejorar la eficiencia en el uso de los recursos naturales, evidentemente, y mejorar el uso también de los servicios de ecosistemas y las soluciones basadas en la naturaleza. Y aquí yo creo que no quiero dejar de comentar, porque creo que muchas veces pasa desapercibida la importancia de los suelos. Los suelos son la base para la producción de alimentos y la seguridad alimentaria. Hay muchas prácticas de manejo sustentables del suelo que pueden incrementar las reservas de carbono en los suelos agrícolas. Entre estas prácticas, y muchas ya comprobado científicamente que no disminuyen los rendimientos ni la productividad, están la cerolabranza, los cultivos de cobertura, la rotación de cultivos, la diversificación de cultivos, la agroecología, la agroforestería, entre otros. Hay muchas metodologías, el manejo holístico, también la planificación del pastoreo para recuperar y regenerar los suelos. Tenemos que promover sectores agrícolas que sean eficientes, pero inclusivos también y sostenibles. Es decir, entregar a la agricultura, y hay un poco lo que tú decías, Ricardo, tu pregunta, tenemos que entregar a los agricultores la capacidad también de sacar a los habitantes rurales de la pobreza. Entregar a la agricultura, la capacidad de sacar a los agricultores de la pobreza. Y para esto, aumentar la inversión en bienes públicos, garantizar el acceso seguro a agua y tierra, es súper relevante, garantizar la liquidez para que los agricultores tengan recursos para comprar, por ejemplo, insumos, fomentar los instrumentos que existen, por ejemplo, en cuanto a gestión de riesgos, y fomentar también nuevos instrumentos de gestión de riesgos a desastres naturales en un país como Chile es súper prioritario, para también generar sistemas mucho más resilientes. Y promover también acceso a prácticas y tecnologías innovadoras, de innovación, climate smart agriculture, sobre toda esta agricultura climática inteligente. O sea, hay muchas alternativas para ser mucho más eficientes. Y aquí es súper importante que estas herramientas puedan llegar también a la agricultura familiar campesina.
Jimena, Sí, Jimena, yo ahí le agregaría, si me permite, que en realidad el mundo del campo, el mundo rural está un poco desprovisto de los beneficios de la ciudad, porque no solamente por el tema de tecnología, sino que no tienen internet, están desconectados, en muchos sectores no pueden hablar por teléfono, y faltan equipamientos propios de las ciudades, la escuela rural, la posta rural. Entonces muchas veces la gente del campo tiene que trasladarse a la ciudad para alcanzar estos elementos que son naturales, necesarios, y entonces se produce un desincentivo de vivir en el campo porque no le ofrece nada más que precariedad. Entonces ahí hay un tema también como para conectarlo con el tema urbano. totalmente. Y ahí yo creo que es súper relevante también avanzar en la generación de trabajo intersectorial y políticas multisectoriales. Articular las políticas de fomento productivo con las políticas, por ejemplo, de protección social y con las también de adaptación al cambio climático. O sea, aquí también es un tremendo desafío para también poder mejorar la calidad de vida de las personas que viven en estos territorios. Otra oportunidad, como tú lo mencionabas al principio, es aprovechar estos vínculos urbanos rurales, seguir también la inversión pública, pero también privada, la infraestructura básica y también súper importante ser innovadores, repensar, como decía, volver a plantearse. Hay un montón de rubros que están inexplorados en los territorios rurales y que también son una tremenda oportunidad. Y aquí, con esto ya voy terminando, fortalecer el capital social que existe en estos territorios. Hay muchas organizaciones territoriales, hay cooperativas, hay muchas cosas pasando en los territorios que yo creo que también es súper importante fortalecer, visibilizar, también copiar estos modelos y también fomentar siempre, y esto es súper relevante, la participación de los habitantes, de los actores del mismo territorio en la toma de decisiones. Muchas gracias, Jimena. No puedo dejar de preguntarte una última cosa y para dejarte tranquila, digamos. En toda esta gran transformación que tú mencionas como oportunidad, que es esta transformación del sistema agroalimentario en nuestro país, pero ¿a quién le toca la pega? ¿Qué rol le cabe al Estado? ¿Y qué rol le compete a los productores? ¿En qué proporciones absorben uno u otro? ¿O se le carga toda la mata más a uno o al otro? ¿Cómo lo ves tú? Porque aquí hay Buena una cosa de pregunta. recursos, ¿ah? Todo esto con plata, ese es el punto. Claro, no, súper buena pregunta, pero yo creo que estos cambios, esta transformación son tan complejas, los cambios que se requieren son tan complejos que los distintos actores aquí van a tener un rol que jugar, no solamente el Estado y los agricultores o el sector privado ampliado, pero también la academia, aquí un llamado también para la academia, la sociedad civil. La sociedad civil tiene un rol muy importante también que jugar. Ahora, obviamente por su escala, por la capacidad de convocatoria, por el rol que tiene el Estado en la definición también de los marcos normativos en el que se desenvuelven las distintas actividades económicas, el Estado obviamente tiene un rol súper importante en el fomento de modelos más sostenibles. El Estado cuenta con instrumentos de políticas públicas, hay subsidios, hay regulaciones, fiscalizaciones, servicios de extensión, por ejemplo, que también son súper relevantes. Ahora las normativas, los instrumentos que tiene el Estado pueden incentivar o desincentivar el cambio y también pueden hacerlo de manera directa o a través de generar las condiciones habilitantes para que estos cambios ocurran y llamar también a los distintos actores. La investigación, la innovación también, creo que el Estado cumple un rol muy importante y también avanzar en general alianzas público-privadas. De hecho, las alianzas, los acuerdos de producción limpia, por ejemplo, son un buen ejemplo. Ahora, por parte de los productores, en general, los cambios van a estar motivados por la demanda de los consumidores, por ejemplo, el Green New Deal que se viene, que va a tener muchas exigencias ambientales para los productores, pero para ellos también muchas veces implica dificultades adoptar estas prácticas porque entre la inversión y los beneficios hay un desfase. Entonces muchas veces se va a requerir un apoyo también de instituciones financieras que puedan apoyar en esos momentos y asumir un poco ese riesgo. Pero ahora los grandes productores son los que mayores impactos tienen y también son los que mayores cambios pueden producir, así que yo creo que tienen un rol súper importante que jugar, aportar en innovación, en modelos productivos, en transferencia tecnológica y también un rol en investigación y desarrollo. Perfecto. Muchas gracias, Jimena. Ricardo, ¿te puedo decir? Sí, por supuesto, adelante. Lo que pasa es que la relevancia del impacto de la agricultura
se viene discutiendo hace un tiempo, pero en los últimos años se ha hecho crítico, se ha lanzado una voz crítica que genera la motivación para generar la innovación. Yo creo que es justo reconocer que las motivaciones para incorporar modificaciones significativas en las formas de producir no estaban. Aquí, en este último COP, están apareciendo las primeras manifestaciones en que o lo hacemos o lo hacemos. Y uno mira a los candidatos presidenciales, están todos hablando de impuestos verdes y de ese tipo de figuras que, como hablaba recién la Jimena, son mecanismos de políticas públicas que pueden incentivar la producción en direcciones definidas. Pero nosotros en la academia, que estamos trabajando en producción animal, ya teníamos claro que el impacto que podríamos generar en nuestros propios, digamos, a través de nuestros propios sistemas es relativamente marginal, porque es muy poca la producción animal en Chile, comparativamente. En el bovino, por ejemplo, que uno habla de las vacas, etcétera, como emisores, que es crítico, el 45% de la población de vacas están protegidas por cosas religiosas en India. Entonces, ¿qué posibilidades hay? Yo creo que de todas maneras, para nosotros es relevante participar en mitigar esto, en compensar las emisiones. Toda gente emisor debe compensar por la vía de la captura, por ejemplo, tanto en praderas como en la plantación de árboles, en la generación de biodiversidad, en la contribución al medio ambiente. Y una cuestión muy relevante es reconocer que somos comunidad y que, como decía Jimena, tenemos roles, tenemos responsabilidades para con la sociedad, tenemos responsabilidades para los que no están accediendo a alimentación saludable. Y la urbe tiene responsabilidades en la provisión de servicios de calidad en los sectores rurales. Debemos reconocer que la forma de asentamiento antiguo ya no es viable, porque no se puede llegar con servicios básicos a casas desperdigadas, ni tampoco las casas desperdigadas ahora permiten acceso al agua y son realmente sectores de alto riesgo. Entonces, esto es un repensar que además implica repensar la sociedad, y eso es una gran oportunidad para todos nosotros. Sí, justamente ahora que estamos en este periodo de repensarnos completamente, creo que es muy pertinente lo que acaba de mencionar, y aprovecho de presentar al profesor José Cox de la Facultad de Ciencia Veterinaria, que se integra a este panel apoyando con sus interesantes ideas. Así que muchas gracias, profesor Cox. Le doy la palabra a la doctora Paula Aravena para que por favor, profundice ahora este el tema. tiempo. Nos vamos a quedar sin tiempo para el colega acá, Sebastián, que tiene muy buenas ideas también. Bueno, en mancomunión a lo que dicen los colegas, acá hay una falta de educación de fondo. Se habla mucho de las abejas, por ejemplo, y la importancia para la conservación de los ecosistemas, y que sin abejas el mundo no puede existir. Sí. O sea, tiene mucha lógica eso, pero siempre que veo esa promulga en afiches, en carteles, en educación, el icono de la polinización es la abeja doméstica, Apis mellifera, que si bien no es un animal doméstico propiamente tal, recibe ese nombre, porque está acostumbrada a la subvención del ser humano en refugio, en mantención de algún modo, a veces en sistemas de protección a los ácaros, a hongos y qué sé yo. Sin embargo, es bastante desleal con las especies de abejas silvestres. Yo creo que de todos los que están participando en la reunión de hoy día, no sé cuántos de ustedes sabían que hay más de 450 especies de abejas silvestres en Chile, y que ellas sí son las encargadas de polinizar toda la vegetación silvestre, incluso parte de los terrenos agrícolas también son visitadas por la abeja silvestre, y ellas han participado en la polinización. El cambio climático global está presente, está ocurriendo ya, va a seguir ocurriendo en el próximo tiempo. El planeta no tiene la capacidad, o nosotros no tenemos la capacidad, la voluntad, la verdad, de frenarlo a la velocidad que se podría frenar. O sea, esto está sucediendo y vamos a recibir
sus consecuencias en los próximos años. Es crucial que la flora nativa, que ya se ha enfrentado a cambios climáticos en el pasado, persista. Si nosotros seguimos, la agricultura sigue talando árboles, por ejemplo, que los árboles son la mejor manera de rescatar agua subterránea y traerla a la parte más superficial a través de sus raíces que están adaptadas a sacar las aguas de los recónditos más profundos a lo que el árbol pueda llegar y llevarlos hacia sus hojas, que por medio de la evapotranspiración pueda mantener temperaturas equilibradas, humedad en el sector. Vamos a seguir teniendo sequía y graves problemas en la agricultura, producto de que no hay sombra, no hay termorregulación, hay que fabricarla. El ganado, se encuentran con que el ganado le pusieron solo pradera y no tienen árboles, y después tienen que plantar árboles, y plantan árboles de crecimiento rápido, pino, álamos, eucaliptus, porque ya es tarde como para poner vegetación nativa que se demora muchísimo más en crecer y que genera un impacto directo sobre el ecosistema natural. Así como Sebastián lo señalaba anteriormente, de que se necesita que el crecimiento urbano vaya de la mano con las necesidades del ecosistema y del ambiente rural, es clave que en las ciudades se comience a aumentar la plantación de especies nativas, que sí son resistentes a muchos cambios de la temperatura y sí se van a mantener en equilibrio, y que por lo pronto generan menos alergia que muchas de las especies exóticas nos generan hoy en día. Y eso trae consigo, o sea, si nosotros tenemos el primer eslabón de la cadena trófica cubierto, o sea, la vegetación nativa, es fomentada, es promocionada su biodiversidad, el resto de los escalafones que están más arriba se ven todos beneficiados. Pero si nosotros empezamos a cambiar la flora y a disminuir su volumen, su cantidad, la presencia en el ambiente urbano, vamos a ir separando cada vez más los ecosistemas, fragmentándolos más, evitando que las especies puedan moverse, mantener su variabilidad genética, crecer en número. Entonces se transforma en una gran bola de nieve que una vez que avanza no la podemos frenar. Hoy por hoy no hay un límite de la cantidad en la que un agricultor o algún apicultor pueda tener casas con abeja melífera, por ejemplo. ¿Cuántas de esas abejas consumen el néctar que necesitan las abejas nativas o los otros polinizadores nativos, como aves? ¿Cuánto de eso están ocupando la abeja melífera? No hay una contabilidad en Chile de eso. No hay una restricción para eso. Hoy por hoy en Isla de Pascua tienen el gran problema, que de acuerdo a la promoción de la calidad de su miel, hoy tienen muchos panales de abeja apimelífera, que ha sido un poco desmedido y que están tratando de controlar ahora, porque el Parque Nacional se está quedando sin abeja nativa. Y es algo que no se habla comúnmente. Pero si vamos a hablar de proteger a los pudú, que es sumamente válido, de proteger al monito del monte, que es sumamente válido por su rol en la mantención del equilibrio ecosistémico, los polinizadores son clave. Pero no es la abeja nativa la representante máxima de los polinizadores, son las especies nativas. ¿Hace cuánto ustedes no ven una luciérnaga? ¿Hace cuántos años ustedes no ven una luciérnaga? Y quienes ven luciérnagas, bueno, ¿cuántos ven? ¿Cuántos moscardones nativos ven? Ya estamos acostumbrados a ver el Bombus terrestris, por ejemplo, que es ese moscardón que tiene la colita blanca y que es exótico, extraído desde afuera a nuestro territorio, y hoy día lo encontramos desde el desierto de Atacama hasta el sur de Magallanes. Y tenemos ese totalmente extendido, y nuestro Bombus del Bomi, ese moscardón naranjo fuerte, era muy común de ver y ya no lo vemos. Está en grave vía de extinción. Y no nos damos cuenta, o sea, estamos frente a eso y no nos damos cuenta. O sea, ese es el nivel de educación al que tenemos que llegar. No solo a los colegios urbanos, no solo a la comunidad urbana, sino que a la comunidad rural también. Y cómo ellos podrían solventar gran parte de sus gastos en hacer un buen manejo ecosistémico. Yo creo que Sebastián, no quiero quitarte más tiempo, yo sé que algo querías decir. Sí, yo quería interrumpir brevemente, en el sentido que me voy a autorresponder una pregunta, porque yo te preguntaba, después de toda tu muy interesante presentación respecto a al mundo de la fauna y de la flora,
en qué medida, cómo nos beneficia la calidad de vida a nosotros mismos, que parece de perogrullo, pero la conexión la acaba de mencionar. Es decir, que la lechuza es la que se comen los ratones colilargos para que no nos dé anta, o que las abejas, ¿no es cierto?, si estas no existieran se acaba el mundo, y así uno ve que está todo vinculado, y por lo tanto si nosotros no los protegemos, nos va mal a nosotros, en realidad, pensándolo así en forma egoísta como persona, digamos, como ser humano. Y en ese sentido, creo yo, y lo acabas de mencionar tú, el rol de la formación, de la educación, de la conciencia que se tenga, porque si no se tiene eso, está como medio pegado, así como con engrudo nomás, engrudo, ese ya se me cayó el carnet, pegado con no sé con qué, digamos, tiene que hacerse carne en las personas, y yo creo que ahí el rol de la formación. Y Paula, este encuentro, este ciclo es de alguna manera aportar para la discusión constituyente. Yo sé que esto es un tema muy específico, pero te aprovecho de preguntar, ¿ves tú alguna conexión o qué aporte pudiéramos darle a los constituyentes respecto a este macro problema de la protección de la flora y de la fauna? ¿Cómo debieran ellos internalizarlo y a lo mejor aparecer en la Constitución de alguna forma? ¿Cómo lo ves tú? Mira, hay muchas cosas que se tienen que abarcar y que no están hoy día abarcadas en la Constitución actual. Y de hecho, Ñuble, siendo una región nueva, tiene un mundo de posibilidades para ser representante nacional en algunas cosas. Yo creo que como región podríamos ser perfectamente, y Biobío también podríamos ser perfectamente representantes a nivel nacional de la conservación urbana. O sea, de poder exigir a los municipios, que son los municipios en gran parte los que tienen que llevar la batuta del control de perros vagos, que no hay de gatos, debería haber un control de gatos en libertad. Hoy por hoy se siente, o hay una pequeña percepción errónea de que los parques nacionales son los responsables de la conservación de la especie nativa, y que si la especie nativa está protegida dentro de un parque nacional, entonces la especie se salvó. Eso es erróneo. De hecho, nosotros debería, desde mi punto de vista, es muy necesario que las zonas colindantes a los parques nacionales no tengan animales domésticos. Debería ser un requisito. Debería ser un requisito. Porque cerca de la ruralidad es muy común que los perros vaguen solos, que los perros sean abandonados, que los gatos formen jaurías, y los perros también, en ambiente silvestre, y no solo ellos, vacunos, ovejas que transmiten enfermedades a la fauna silvestre y de vuelta, es decir, fauna silvestre que también puede traer enfermedades. Los jabalíes, por ejemplo, podrían traer importantes enfermedades al ser doméstico y generar un problema muy grave a nivel sanitario del país. Entonces, claro que hay restricciones que se pueden fomentar a través de la Constitución, y restricciones de eso. Vegetación nativa en las ciudades, el requisito. Control de alguna fauna de crianza, como la abeja doméstica, en cuanto al número que se pueden tener cerca del área silvestre protegida. Especies domésticas en general, perros, gatos, vacunos, ovejas, que se pueden tener cerca de las áreas protegidas. Podría haber una restricción ahí y sería muy, muy beneficiosa para mantener el equilibrio del ecosistema. Muchas gracias, Paula. Le dejo la palabra a Sebastián. Vamos a extender un poco nuestro tiempo. Podemos llegar incluso hasta las 7:30, me dijeron, porque la conversación está muy buena, así es que podemos alargar un poquito. Profesor Muñoz. Le digo al profesor José Cox, perdón, brevemente, sí. José Cox, cuando terminemos este webinar, ya te voy a dar la palabra para que tú hagas la síntesis general, porque es más de tu área. No. Yo estoy fascinado escuchándolo a todos y viendo los comentarios de los panelistas. Yo creo que perdona, Sebastián, un segundito. Yo creo que un punto relevante es la falta de integración en las diferentes disciplinas. O sea, mientras nosotros estamos diseñando modelos de producción, pensando en la rentabilidad del sistema, en la productividad del sistema, nos estamos olvidando del entorno y el impacto que tiene, como decía la Jimena. Claro. Y por lo tanto tenemos que rediseñar todo esto. Pero para rediseñar necesitamos esta integración que estamos viendo hoy día y que no la tenemos usualmente. Exactamente. Entonces nos echamos la culpa unos con otros y en circunstancias que es todo problema de información.
Bien, gracias, profesor Cox. Reserven minutos para el final. Le damos la palabra a Sebastián Muñoz. Gracias. Siguiendo un poco con lo que estaba hablando José Cox, pienso que el camino a seguir es entender que no podemos eliminar lo que ya hicimos, tenemos que trabajar sobre lo que ya existe. Y sobre eso generar una plataforma que permita congeniar un ambiente netamente humano con la biodiversidad que estaba mucho tiempo antes. Y yo me voy corriendo porque me va agarrando el sol. Y con respecto a eso, por ejemplo, y quizás me escapo del tema aves, pero es algo que se me ocurre, en el caso de plantaciones, por ejemplo, en áreas rurales o en predios rurales, debería ser algo obligatorio preservar un área del predio, ¿sí? Y no preservarla en cualquier lugar, sino que planificar con predios colindantes de modo de generar un corredor, por ejemplo. Hoy día sabemos que los corredores biológicos, que básicamente es mantener vegetación que no quede separada de otra vegetación a modo de isla, es lo que mantiene, por ejemplo, un flujo genético entre poblaciones de diferentes animales, eh, favorece la preservación de biodiversidad. Sabemos que la biodiversidad, cuanto más biodiversidad existe en un ambiente, entonces este ambiente está más saludable. Ese tipo de planificación creo que sería súper interesante de proponerla. De no, por ejemplo, dejar un lugar exclusivamente, no sé, estamos hablando de muchas hectáreas, más de, por ejemplo, ya 20 hectáreas, destinados solamente a un monocultivo sin que no haya una conectividad en cuanto a corredores biológicos, ¿sí? Creo que eso es importante de considerar y sería una solución, digamos, como para poder conectar muchos lugares que requieren de puentes para mantener la biodiversidad. Te interrumpo, Sebastián, brevemente, aprovechando de saludar a Jimena. Nos dijeron que teníamos unos minutos más, podemos llegar hasta las 7:30 excepcionalmente, porque está muy interesante la conversación. Pero te quería preguntar, Sebastián, ya que justamente tocas el tema de la planificación, está claro que las ciudades se planifican, todo el suelo en la ciudad se planifica con zonas, etcétera, a través de los instrumentos de planificación territorial, planes reguladores. Pero el suelo rural no se planifica, se deja un poco al libre albedrío, un poco al negocio incluso, porque suelos de buena calidad, ¿no es cierto?, a veces son dedicados para plantaciones forestales porque resulta que da más plata que el otro, ¿te fijas? Entonces ahí hay un punto. ¿Consideras tú viable que se pudiera avanzar, como existe en otros países, en planificar todo el suelo de la nación, incluido el suelo rural? ¿Y qué reacción podría existir esto? No olvidemos que en los años 70 se quiso hacer y el ministro de Agricultura se lo arrancando porque no lo dejaron. ¿Cómo lo ves tú ahora? Pienso que sí, pienso que de hecho es una de las salidas, porque es utópico pensar que esto va a parar y que ahora, bueno, de ahora en adelante vamos a empezar a respetar. Esto tiene que estar regulado. Y, por ejemplo, dejar un fragmento sin tocar en algún terreno que vaya a ser destinado, por ejemplo, a agricultura, debería ya estar dentro de una planificación y debería ser de alguna forma bonificado a las personas que están utilizando este lugar, porque inevitablemente a esto le vamos a tener que agregar un valor, porque si no nadie va a estar interesado. Y eso también, bueno, estábamos hablando de área rural, pero creo que también es importante en áreas urbanas, porque tarde o temprano las áreas rurales y las áreas urbanas se fusionan y existe, bueno, existe un gradiente en algunos lugares en Chile, pero en algún momento esto va a llegar a una matriz que tiene que estar interconectada, ¿sí? No podemos dejar que las ciudades se transformen en islas de cemento y que las áreas rurales se transformen en espacios de monocultivos que no permitan el ingreso de flora y fauna.
Claro, que está todo desde dónde y hacia dónde se mira, porque a propósito del ejemplo que tú mencionabas de todo este corredor verde alrededor de estas ciudades allá en Estados Unidos, pero también acá en Chile se intenta hacer esto. Pero ¿sabes por qué? Por un tema de protección contra el incendio forestal, porque tú sabes que muchas veces el bosque se acerca colindante con viviendas y eso genera un enorme riesgo. Un incendio forestal generaría inmediatamente incendio de zona urbana. Y de ahí que se dejan estas zonas buffer, digamos, una zona donde no haya árboles, digamos, pero tampoco casas, sectores vacíos, para que la llama no alcance a llegar a la ciudad. Pero fíjate, eso no se está pensando desde el mundo rural, se está pensando desde la ciudad, que no quiere verse afectada con eventuales riesgos, como el riesgo de incendio forestal. Pero tú lo mencionabas, también pueden haber este sistema de corredores ecológicos, ¿no es cierto? Que es la otra mirada, es decir, no mirarlo de acá, sino que también mirarlo del otro lado. Y ahí está un poco lo que decía el profesor Cox, de buscar estos equilibrios, de estas miradas integradoras y digamos, para beneficio de todos. O sea, exacto. Y hoy día, por ejemplo, existen corredores biológicos, pero están localizados justamente en áreas preservadas en donde está bien. Son conexiones entre áreas preservadas que van a permitir, por ejemplo, el flujo genético, pero allá. Y eso de alguna forma está separado de la interfase humana, que es donde realmente está el problema. Entonces, es eso lo que hay que integrar. Hay, bueno, yo no sé si ustedes conocen, hay algunos puentes o pasos de nivel que pasan sobre carreteras y que están, bueno, son populares en las construcciones de carreteras en Europa, donde, bueno, ya pongan, digamos las cosas como son, a ellos les queda poco como para conservar y ahora recién están poniéndose, bueno, tenemos que tomar estas medidas. ¿Qué mejor que nosotros, que tenemos ecosistemas que aún están a tiempo de ser preservados, en que esto se empiece a implementar? Y fíjense que Chile es un país en donde una carretera va a dividir entre cordillera y mar, ¿sí? Y hay muchas especies que habitan justamente por donde pasa la carretera, que quedan separadas. ¿Y por qué no implementar estos pasos sobre nivel? Que es nada más que, por ejemplo, en vez de tener un paso sobre nivel para autos, bueno, pongamos uno o dos a lo largo de la carretera. Exactamente. Bueno, yo creo que hemos avanzado muchísimo en esta conversación que ha sido muy grata. Y yo, antes de cerrar y agradecerle a los panelistas, me gustaría que el profesor Cox pudiera escribir alguna frase de cierre, ¿no es cierto?, de todo lo que hemos estado escuchando acá. Te lo había adelantado, Mira, o sea, si sí, no me puede... sí, bueno, no puedo esquivar el bulto. Pienso que estamos estamos en momentos históricos en el país, históricos en la forma en que tenemos que enfrentar estos conflictos medioambientales asociados a este balance que hay que mantener entre preservar las cadenas agroalimentarias y preservar el medio ambiente. Hemos avanzado en tecnología en otras partes del mundo, se han desarrollado tecnologías que para nosotros van a ser vitales a futuro. Por ejemplo, la desalinización del agua. Tenemos que, conociendo la experiencia adquirida en otros ámbitos de la economía, tenemos que aprender que la administración del agua debe ser cuidadosamente planificada. La planificación del agua comunitaria con fines urbanos y con fines agrícolas debe ser cuidadosamente planificada, porque para que el acceso al agua, estoy pensando particularmente en el agua desalinizada, contribuye al impacto agroalimentario y de conservación al medio ambiente. De la conversación y el chat, que además se mantuvo muy activo durante el periodo, se muestra que existen capacidades que hay que ponerlas en marcha. Jimena mostró una variedad de posibilidades. Nuestra gente, nuestros especialistas en vida silvestre, presentaron una variedad de posibilidades, y la gente en producción agrícola debe tomar esas oportunidades y desarrollar
modelos de producción para preservar estas cadenas agroalimentarias. Oscar Skewes, por ejemplo, que está con nosotros, estudiaron el porcentaje de tierra no cubierta con los pivotes y riego tecnificado en predios de superficie, y hasta un 30% del predio no es usado en los rubros productivos. Entonces, esos son perfectos reservorios de vida silvestre, reservorios de biodiversidad en los diferentes ámbitos que aprendimos hoy día. Yo creo que lo que necesitamos es construir sin descalificar a priori a las personas, no atacarse unos con otros, porque la mayor parte de los problemas que tenemos es simplemente administración de información. No tenemos la información, no tenemos las motivaciones para generar estas modificaciones importantes, y ya las estamos teniendo producto de la crisis que estamos viviendo hoy día. Por eso yo creo que estas oportunidades que nos da el conversatorio es increíblemente importante, porque va a generar mucha actividad en investigación y desarrollo y mucha actividad en educación medioambiental, tanto para las generaciones jóvenes, que son espectacularmente sensibles al tema, como para las generaciones más avanzadas en edad. Yo creo que hay que dar esa flexibilidad, no forzar las situaciones en términos de regulatorios, o sea, forzar la situación en términos de promover direcciones, pero no en planificar de manera fija, porque yo con mis años ya tengo claro cuántas veces se ha equivocado el Estado en la planificación. Entonces, hoy día nos dice, tenemos que hacer esto porque esta es mañana no tenemos que hacer esto porque esto, y pasado mañana volvemos al mismo tema. Entonces, esa historia la conocemos. Entonces, hay que dejar que fluyan las capacidades que tenemos como comunidad, pero con los niveles de regulación que la información nos va generando, nos va advirtiendo que son claves. Yo creo que esto es un primer conversatorio, y deberíamos mantener este ciclo de conversaciones territorios urbanos, rurales, en los diferentes ámbitos. Muchas gracias, profesor Cox. En realidad, tal como tú lo mencionabas, el chat está lleno de consultas y de comentarios. Aprovecho de agradecer a todos quienes han hecho consultas. No sé, el doctor Skewes, que a quien le mando un saludo, Catalina Parragués y otros más. Pero de alguna manera las preguntas y lo que ahí aparece se ha ido respondiendo de alguna manera a través de la conversación. Aprovecho, antes de darle la palabra a Jimena Goyet para que cierre este ciclo, esta conversación de hoy, pero por mi parte quiero agradecer muy sinceramente al doctor Sebastián Muñoz, a la doctora Paula Aravena, a la doctora Jimena Kovacevic, porque realmente han sido un interesantísimo aporte en este tema, a lo mejor un poco marginado, pero que creo yo que se está poniendo la bandera donde corresponde, y todo esto en favor y en beneficio de todos nosotros. Agradecer también al profesor José Cox por sus aportes. Hasta ahí mi parte, un agrado. Jimena, te dejo la palabra. Muchas gracias, Ricardo. Yo me sumo a las felicitaciones. Estaba con la cámara oculta por conectividad, pero escuchando, aprendiendo. Así que el agradecimiento no es solo como directora de Foro Constituyente a nombre de la universidad, sino también como ciudadana, como colega interesada en estos temas. Tal vez no formo parte ya de esa generación tan joven a la que se refería José, que está muy pendiente de estas temáticas, pero creo que es bastante transversal. Y junto con felicitar, yo quisiera permitirme, antes de cerrar, compartir una reflexión, y es que este proceso constituyente que nos tiene a muchas personas, ¿cierto?, pendientes de lo que está ocurriendo. Sabemos que hay una comisión, específicamente la Comisión 5 sobre Medio Ambiente, Derecho de la Naturaleza, Bienes Naturales Comunes y Modelo Económico. Seguramente va a discutir temas muy vinculados a lo que aquí se habló de diferentes maneras o de distintas perspectivas, pero no hay que olvidar que si esta constitución, esta nueva constitución, que será la del 2023 o 24, nace a la vida jurídica, va a comenzar un proceso muy importante para nuestro país, que es de adecuación eventualmente a nuevos principios, y no solo la adecuación
normativa, la adecuación en los planes, en las políticas, en las cuestiones incluso actitudinales de cómo vamos a vivir ese nuevo Chile, y ahí tal vez hay mucho que se puede aportar desde el cuidado que tenemos que brindarnos entre nosotras, las personas que habitamos este planeta, este país, el medio ambiente, los recursos y temas tan relevantes como lo que aquí se habló en diferentes miradas y perspectivas. Así es que agradecerles muy sinceramente y felicitar esta buena conversación, y como estamos frente a muchas personas que nos siguen en las redes sociales, y esto seguramente luego no les va a gustar a los profesores Woods y Cox, pero yo les invito ya y los convoco desde ya a organizar la segunda parte de este conversatorio, con lo cual ya veo ahí dos afirmaciones, así que frente a la comunidad universitaria, frente a nuestras personas invitadas de hoy, queda comprometido entonces la segunda parte de este interesantísimo webinar. Y antes de cerrar, reiterando nuevamente entonces los agradecimientos a los profesores y nuestros invitados, nuestro invitado, les dejo muy fraternalmente convocadas a todas las personas que hoy nos están siguiendo en las redes sociales y en esta sala, al penúltimo webinar de nuestro ciclo, que se realizará en la semana del 22 de noviembre, una semana que será importante para la región del Biobío, pues la Convención Constitucional, como es de público conocimiento, hará una visita a la región del Biobío en su primera salida como convención fuera de la región metropolitana, lo cual es una actividad inédita en nuestro país desde muchas perspectivas que ya tendremos oportunidad de comentar. Y durante esa semana, también en el marco de la conmemoración del Día contra la Violencia hacia la Mujer, que es el 25 de noviembre, Foro Constituyente realizará un webinar sobre justamente este, que es uno de los temas, diría yo, y aquí hablo no solo como alguien que se dedica académicamente a enseñar e investigar en temáticas de género, sino como ciudadana. Creo que este es uno de los problemas más graves que tiene nuestro país, que es la violencia contra las mujeres de todas las edades. Y por eso nos parece que es importante que se aborde, hay muchas perspectivas desde el punto de vista de la nueva Constitución que se pueden tratar, con miradas interdisciplinarias, con miradas interseccionales, con mirada de los cursos de vida. Tenemos que cuidar a nuestras niñas y adolescentes de este flagelo, así es que esa invitación con ocasión del 25 de noviembre para el miércoles 24 a las 18 horas, en un webinar que será coordinado por la profesora Paulina Rincón. Ella es académica e integrante de la mesa de Foro Constituyente UDEC. Así es que les dejamos muy cordialmente invitados durante el mes de diciembre, con ocasión en ese momento del Día Internacional de los Derechos Humanos. Tendremos también el último webinar con el que se cierra el ciclo 2021. Y ojalá que la pandemia y la vida nos permitan encontrarnos en nuestro campus o en nuestros campus y desde nuestros campus el 2021. Les dejo un saludo, un abrazo fraterno a quienes hoy nos han acompañado. Muchas gracias y que tengan una muy buena tarde. Chao. Hasta luego, muchas gracias. Chao, gracias. Chao, muchas gracias.